Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión dedicada hoy a repasar un tema que tiene que ver con las cooperativas. Es un tema recurrente aquí en Tierra TV, pero desde distintos ángulos. En este caso, queremos abordar lo relacionado a la Ley de Fondos de Garantías para Cooperativas. Ustedes saben que las cooperativas manejan enormes cantidades de dinero. Es un sistema fuerte, sólido, gran participante del sistema financiero nacional y que viene a llenar una serie de necesidades que de otra manera no serían llenadas por otras fuentes de financiación. Entonces el sistema cooperativo pasa a formar parte de ese sistema general, les decía, pero que está adoleciendo de una pequeña, no sé si llamarlo falla o una renguera, que es los fondos de garantía para las cooperativas. Estamos en compañía de la licenciada Simona Cavazzuti, ella es presidenta de Compacons. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Y yo creo que sí, Cristian, es importante hablar del proyecto de fondos de garantías porque las cooperativas tienen que ser competitivas y sabemos bien que banco y financiera tienen su fondo de garantía y la crítica siempre fue las cooperativas no tienen un fondo de garantía que pueda garantizar a los socios en caso que una cooperativa cierre el retorno de sus ahorros. Entonces eso es un problema que hace muchos años estamos estudiando en el movimiento cooperativo, ya se hizo un congreso para estudiar eso y tenemos varios tipos de proyectos y estamos trabajando en un proyecto concretamente con el Instituto Nacional de Cooperativismo, un proyecto en conjunto entre la Compacop, la Confederación Nacional de Cooperativas y el INCOP. Y la semana pasada fuimos invitados en la Cámara de Senadores a una audiencia pública por la Comisión Bicameral de Economía Social. También la Comisión Bicameral de Economía Social quiere comenzar a estudiar el proyecto y concretamente lo que vamos a hacer es una mesa de trabajo en conjunto para examinar los varios proyectos que hay. Cuando una cooperativa hoy día se liquida o entra en problemas, ¿cuál es la herramienta que se pone en marcha para que los asociados recuperen sus inversiones? Hasta hoy la ley es muy clara. En el caso que una cooperativa se tenga que cerrar forzosamente, el Instituto Nacional de Cooperativismo tiene que hacer una comisión liquidadora que está integrada por socios de la misma cooperativa y por personal técnico del INCOP. Y esa comisión tiene a su cargo la liquidación y en práctica ver si es que sobra dinero al final de todo, de haber pagado toda la cuenta de la cooperativa, eso se pueda reintegrar a los socios, pero solamente por el capital que aportaron. En el sentido que si es que sobra dinero, la ley es muy clara, después de haber reintegrado el capital de cada socio, hay que devolverlo en beneficencia. Ajá. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los bancos y financieras, existe la Superintendencia de Bancos, que lleva como un monitoreo diario de los activos de cada una de las entidades y sabe cuándo una entidad está más o menos rengueando o se está llenando de activos tóxicos o está manejando mal. ¿El INCOP tiene esa fineza, digamos, en la vigilancia de la marcha de las cooperativas o no es tan seguro y tan preciso? Bueno, el Instituto Nacional de Cooperativismo es el que regula y fiscaliza el sistema cooperativo. Ahora bien, por un lado sabemos que también estamos estudiando un proyecto de ley para fortalecer el INCOP. El INCOP necesita algún tipo de reforma para poder ser más eficiente, pero a la par el borrador de proyectos de ley de fondos de garantía contempla que se cree una nueva instancia, o sea que no sea el INCOP precisamente el encargado del fondo de garantía. El INCOP no va a manejar ni dinero ni nada, se va a crear una entidad aparte, una entidad técnica, porque tiene que ser un manejo exclusivamente técnico, como lo es eso de la superintendencia de bancos. Entendemos que el trabajo tiene que ser hecho de forma profesional porque está en juego el capital de muchísima gente, de muchísimos socios,
y queremos que desde el comienzo sea clara la regla del juego, o sea, que se pueda decir realmente el Fondo de Garantía está administrado por una entidad que se ocupa solamente de eso y fiscaliza solamente eso. Siempre contando con el INCOP, naturalmente, que va a ejercer su trabajo, que es la fiscalización, y puede en todo caso señalar a la entidad cuáles son las cooperativas que tienen problemas. En el diseño del proyecto de ley que han preparado conjuntamente ustedes y el INCOP, creo que dijo, ¿verdad? Sí, el INCOP. Ese organismo independiente, ¿cómo se integraría? ¿Quiénes serían los integrantes naturales o cómo se lo conformaría? Bueno, eso tenemos todavía que estudiarlo, ¿verdad? Por el momento es un borrador, justamente. Pero la idea sería integrarlo en conjunto entre sector privado y sector público, con la participación de gente del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o sería una suerte de integración público-privada, pero aparte del Instituto Nacional de Cooperativismo. ¿Cómo quedaría ahí no sé si se le llama autonomía, independencia del sistema cooperativo, si hay otras entidades que van a entrar a auditarlo, digamos? No, la ¿Eso cuestión queda salvaguardado? No, la cuestión no sería auditar. Ese organismo se ocuparía nada más que de la liquidación y de la aplicación del fondo. La autonomía queda, y la autonomía está garantizada por la Constitución Nacional, y queda porque el INCOP va a quedar como fiscalizador único de las cooperativas. El otro organismo de que estamos hablando va a entrar en la aplicación del Fondo de Garantía. ¿Cómo se conformaría ese fondo? Porque, por ejemplo, en el caso de los bancos, está, no sé si es el encaje legal que es el que forma ese colchón que permite operar cuando alguna de esas entidades quiebra, aparte de otras cosas, ¿verdad? De otros elementos. Pero en el caso de las cooperativas, ¿cómo se formaría ese fondo? También la idea es que se forme a partir de aporte de cooperativas y también con la participación del sector público, pero son toda idea que tenemos que trabajar todavía con esas mesas técnicas que se están conformando justamente en la Cámara de Senadores, y también estamos en conversación con el Ministerio de Hacienda para trabajar junto en una mesa técnica y poder sacar un proyecto de ley viable al final, ¿verdad? Porque sabemos que es de interés de todo el sistema cooperativo que salga cuanto antes una ley de fondo de garantías, porque eso va a permitir a las cooperativas ser más competitivas en el momento que nos critican, y justamente yo creo por el hecho que todavía no tenemos un sistema de fondos de garantía para las cooperativas, nos restan competitividad los bancos y financieras, diciendo a la gente, bueno, nosotros le garantizamos en alguna forma sus ahorros y la cooperativa no. Entonces, creemos que para la competitividad de la cooperativa es bueno que salga cuanto antes un sistema de ese tipo. Con la licenciada Simona Cavazzuti de Compacons, abordando el tema formación del Fondo de Garantía para las Cooperativas. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchísimas gracias por continuar en nuestra compañía. En esta oportunidad abordando la cuestión relacionada a los fondos de garantía de las cooperativas, los cuales en este momento no existen y cuya aprobación y formación por ley busca la actual conducción cooperativa agrupada en este caso en Compacons, ¿verdad? Usted decía que la falta de ese fondo le resta competitividad frente a la banca comercial, por ejemplo, a las cooperativas. ¿De qué manera les resta esa, aparte de decirle no vayan a las cooperativas porque no es seguro? Bueno, nos resta competitividad porque yo creo que el sistema financiero tiene que ser organizado de forma ordenada y tiene que ser un sistema que pueda abarcar realmente la seguridad a quien invierte en el sistema, que pueda ser garantizado sus ahorros
y su dinero, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros dijimos en el movimiento cooperativo, las cooperativas tienen que llegar a tener un sistema de fondos de garantías, ya sea para las cooperativas que cierran, ya sea un fondo de estabilización tal vez para las cooperativas que tienen problemas y que se les puede ayudar antes de que tengan problemas mayores. Entonces nuestros borradores de proyecto que estamos estudiando contemplan también un fondo de estabilización que es interesante en el caso que alguna cooperativa comience a presentar algún tipo de problema y se puede intervenir antes de que pase a mayores, ¿verdad? Claro. Ahora, ese concepto de seguridad o no, en el caso de las cooperativas, es bastante relativo, porque en 1995-96, cuando ocurre la crisis bancaria y quiebran en cadena muchos bancos y financieras, ¿dónde se refugió ese capital que escapó de la quema? Se fueron todas las cooperativas. Quiere decir que la cooperativa siempre fue considerada digamos, considerado como una opción importante para que el capital que uno pueda juntar con tanto sacrificio esté seguro ahí y rinda, bueno, lo que puede rendir en una cooperativa, que no es lo mismo que en un banco, pero siempre tuvo esa característica el sistema cooperativo paraguayo de ser confiable, en términos generales. Sí, eso efectivamente es cierto y lo demuestran los números, ¿verdad? El aumento constante del ahorro en las cooperativas demuestra exactamente lo que estaba diciendo. Pero yo creo que no podemos perder de vista que la mayoría de la gente que trabaja con cooperativas son personas que no pueden acceder a otro tipo de servicio. En ese sentido, nosotros tenemos que la media de los ahorros en las cooperativas, el 75% no supera los 3 millones de guaraníes. Eso quiere decir que nosotros tenemos que salvaguardar sobre todo la mayoría de la población que usa el servicio cooperativo, que son justamente microempresarios, son funcionarios públicos, son gente que tiene sus ahorros y tienen que ser garantizados porque de alguna forma en algunos casos son la única cosa que tienen, ¿verdad? Entonces, mayormente que los bancos y financieras, yo creo que las cooperativas tienen que contar con un fondo de garantía que garantice por lo menos el 70-75% de los ahorros de esos pequeños socios que trabajan únicamente con las cooperativas. Claro, así como por ejemplo el sistema bancario garantiza hasta la devolución hasta 135, 140 millones de guaraníes por cuenta, ¿verdad?, de depósito. Aunque salga un poquito del tema central, pero va a un tema muy importante que tiene que ver con el reciente movimiento que hubo con el tema de tarjetas de crédito, los intereses que suben, los intereses que bajan, no sabemos a dónde va a quedar al final, bastante desorientadores todo lo que está pasando, pero en este momento las cooperativas, la tarjeta de la cooperativa, en este momento, ¿cómo está? ¿Ustedes van a tomar las mismas medidas que tomaron los bancos, en el sentido de limitar los créditos y eliminar una serie de ventajas, o tienen más capacidad de maniobra que los bancos? Yo creo que esa es una buena oportunidad para las cooperativas para demostrar realmente el sentido social también que tienen, ¿verdad? Yo creo que las mayores cooperativas ya tomaron la decisión que no van a cambiar absolutamente nada en el manejo de sus tarjetas en cuanto a promociones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, como hicieron los bancos. Por otra parte, en el INCOP estamos estudiando realmente una resolución para ver, porque el ministro de Hacienda nos dijo que el INCOP tiene que fijar el límite de interés para la tarjeta de las cooperativas. Ahora bien, la diferencia entre cooperativa y bancos es que en las cooperativas los intereses que se pagan por los ahorros son mucho más altos que lo que se pagan en los bancos. Entonces, eso con la nueva ley diría que lleva a que los intereses de la tarjeta también puedan ser más altos. Entonces estamos recabando en el INCOP todos los datos referentes a la tasa pasiva que hay en las cooperativas para poder realmente ver qué podemos hacer como una resolución para que traiga tranquilidad al sector. Pero las cooperativas con sus tarjetas de crédito nunca han llegado, no sé, sáqueme de la duda, ¿verdad?,
a rozar el límite de usura que, por ejemplo, el Banco Central da todos los meses, está por los 52, 53% más o menos. Las cooperativas no llegan a esos niveles, ni se acercan. No, absolutamente. Históricamente la tasa de interés de las cooperativas siempre fue más baja, inclusive de esa de todos los bancos de plaza. Pero le digo, con la ley hay que ajustarse de alguna forma, ¿verdad? Porque hay que ver la tasa pasiva para poder determinar la tasa de las tarjetas. De todas formas, yo creo que es una buena oportunidad en este momento para las cooperativas realmente demostrar que el trabajo que se está haciendo es a favor de la gente y para la gente y para los socios, ¿verdad? En ese sentido, como le digo, las cooperativas ya dijeron que no va a cambiar absolutamente el manejo de las tarjetas ni se van a sacar los privilegios que se tuvieron hasta ahora. Y que además cubren, como estaba diciendo usted, los depósitos de 70-65% no pasa, oscila entre los 3 millones y pico de guaraníes, ¿verdad? O sea, justamente ese sector que es, entre comillas, abandonado por los bancos comerciales, ¿verdad? Es más o menos el mismo sector. Así mismo, así mismo. Entonces, cuando vemos que algún banco ya dijo que tarjeta con menos de 5 millones, como en el caso de Itaú, que dijeron tarjeta con un mínimo de 5 millones para abajo ya se van a sacar, eso en la cooperativa no va a pasar nunca, una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos justamente con un sector que no puede acceder a otro tipo de servicio financiero. Por algo se habla de un sistema solidario, ¿verdad? Así mismo, y así tiene que continuar. Tiene esa explicación, claro. Es una buena oportunidad para demostrar cómo trabajan las cooperativas. Con la licenciada Simona Cavazzuti, presidenta de Compacon, aquí en nuestro programa, hablando temas cooperativas y vamos abordando otros temas vinculados a la creación del Fondo de Garantía. Volvemos enseguida. De vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros, con la presencia de la licenciada Simona Cavazzuti, presidenta de Compacon, ya hablamos del tema de creación de fondo de garantías que está en estudio a través de 2 proyectos de ley. También hablo de las tarjetas de crédito, cómo están funcionando y qué variaciones no va a tener el sistema, por lo menos en manos de la cooperativa. Pero hay un tercer tema que también anduvo rodando mucho, y que finalmente, después de una movilización general de la gente de las cooperativas, se logró que se postergara al año que viene. La entrada de vigencia del IVA a los actos cooperativos. ¿Eso qué significa? ¿Postergar una ejecución o aprovechar ese tiempo para negociar alguna otra cosa? Bueno, de principio el cambio de la ley cooperativa fue aprobado y la ley ahora contempla la aplicación del IVA al acto cooperativo, o sea, a todos los servicios que hay en las cooperativas con los socios. Esa ley en principio iba a entrar en vigencia el día 1 de noviembre y por eso la Compacop negoció con el Ministerio de Hacienda para poder implementar la ley solamente a partir de abril del 2016, teniendo en cuenta que la mediana y pequeña cooperativa carecían totalmente de un sistema informático y carecían de personal preparado como para poder encarar en tan poco tiempo un cambio tan grande, ¿verdad? Eso lo entendió perfectamente el Ministerio de Hacienda y accedió en dar algún mes más de principio para poder implementar. Ahora bien, lo que sí tuvimos acceso también es trabajar con la Subsecretaría de Tributación para que realmente este IVA no alcance lo que son los servicios sociales de las cooperativas. La reglamentación de alguna forma tiene que tener en cuenta que todo lo que son servicios de educación, servicio médico, servicios de capacitación, todo lo que son servicios sociales que hace la cooperativa en las comunidades y con sus socios no se vean afectados por cambio y en ese sentido yo creo que se entendió muy bien el mensaje y así se va a respetar. ¿Cómo funciona, por ejemplo, usted dice servicios sociales que son a través de servicios que presta la cooperativa, a través de programas? ¿Cómo es?
Bueno, las cooperativas prestan muchos servicios en las comunidades, ya sea servicios educativos y de capacitación a los socios o a la comunidad en general, o servicios médicos. Hay muchísimas cooperativas que prestan servicios médicos. Ahora bien, esos servicios médicos son para gente justamente que no puede recorrer a servicios médicos en otras instituciones donde ya tendría que pagar un precio de mercado, digamos así, ¿verdad? Entonces, cuando la cooperativa provee ese tipo de servicio a precio de costo, sin ningún ánimo de lucrar, no es justo que el socio tenga que pagar sea encarecido su servicio por la aplicación de un IVA, ¿verdad? Y en ese sentido hay buena predisposición y la reglamentación va a contemplar que todo ese tipo de servicio no sea gravado con IVA. Claro, que además son servicios que apuntan a llenar vacíos que existen ya por falta o de un buen sistema educativo del Estado o un buen sistema de salud, ¿verdad? O sea, está llenando espacios que de otra manera no hubieran sido llenados por nadie. Y sí, absolutamente sí, así es, y no solamente acá en Asunción, sobre todo en el interior. ¿Verdad? En el interior las cooperativas brindan servicios donde no llega el Estado, siempre lo hicieron. Y bueno, y todo ese tipo de servicio que realmente es un servicio que es para la gente y que llena un vacío donde el Estado deja vacío, no es justo que sea gravado por un IVA cuando es un servicio netamente social. ¿Para qué tiene que prepararse digamos, el cliente, el socio de una cooperativa para abril próximo, cuando entre en funcionamiento el IVA? ¿Cómo le va a impactar sobre sus movimientos, créditos, depósitos, etcétera? Bueno, sobre depósito no va a cambiar absolutamente nada, ni sobre aportes, ni sobre cuotas de aporte para participación en la cooperativa, tampoco no va a ser gravado. El único cambio que va a haber va a ser en la concesión de créditos. En la concesión de créditos sí se va a aplicar el IVA, pero solamente sobre los intereses, eso también hay que ser claro. No sobre el capital. No es sobre el capital ni sobre la cuota de crédito. El IVA va únicamente a recaer sobre los intereses de la cuota. Es decir, cuando firme digamos, saca un crédito y firme los papeles que corresponden, ahí ya se establece el monto del IVA, ¿verdad? Así como viene, sí, exactamente. Dicho esto, algunas cooperativas van a aprovechar seguramente de estos meses en que podemos adecuarnos para ver si en la reglamentación hay alguna cosa que se pueda decir que es inconstitucional, y seguramente alguna cooperativa van, si así lo quieren, poder apelar a la inconstitucionalidad. Está pendiente eso también. Eso está pendiente, sí, pero eso sabemos que por ley lo tiene que hacer cada cooperativa por su cuenta, tiene que presentar en el caso que así lo Claro, no es que una recurre y la resolución pueda ser vigente para todos, porque no hay efecto para todos, el efecto famoso erga omnes, todos tienen que... Así finalmente, aunque todavía estamos lejos del fin de año, pero no sé si vamos a volver a vernos en este programa antes del 31 de diciembre, ¿cómo ha ido el año 2015 para el sistema cooperativo? Bueno, yo creo que el año 2015 fue un año bastante complicado, y yo creo que lastimosamente no se puede decir que el 2016 va a ser mejor, ¿verdad? El Paraguay es un país que depende básicamente de sus productos agrícolas, y el año agrícola 2015 fue bastante malo. Eso en la cooperativa de producción lo sentimos porque los precios internacionales están bajos de todas las commodities, y hay productos en este momento que tampoco no tienen precio, como el arroz, por ejemplo, y el maíz, y eso nos preocupa mucho, porque eso provoca una crisis en el campo, y cuando hay crisis en el campo tampoco no hay, digamos así, eso se repercute en una cadena, ¿verdad? Que hace que tampoco el Ministerio de Hacienda no esté muy tranquilo en este momento, porque el IRAGRO este año, que es el impuesto que pagamos los agricultores, va a ser mucho menor el ingreso respecto al año pasado. Entonces, cuando se puede hablar de un 60% de ingreso menor que el año pasado, eso demuestra que realmente la crisis está instalada.
Y si continúa, el próximo año va a ser un año todavía más difícil, yo creo que 2015. Esperemos que no sea así. Licenciada Cavazos, muchísimas gracias por su visita. Ha sido usted muy amable. Nosotros ponemos punto final al programa. Los invitamos a encontrarnos aquí, como siempre, en Tierra TV. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Fue una realización de Alicante.